primero que todo, muchas gracias por darnos el honor de hacerte esta entrevista. Voy a empezar con una pregunta pues muy general para que ya nos vayas contando simplemente pues qué es esta casa. Bueno, entonces, pues gracias por estar acá. Es importante que cuando la gente tiene un interés que lo conozcan, es parte del objetivo de esta casa. Principalmente no es que fuera una casa, sino que empezar a construir ejemplos diferentes de cómo podemos mejor utilizar nuestros recursos. Cambiar el chip que tenemos todos de que algo reciclado es un poco no tan bonito, no tan algo. Que al utilizar mejor nuestros recursos podemos tener la casa de los sueños. Cuando comenzamos a pensar en construir nuestra propia casa, para muchos eso es la inversión más grande que haces en tu vida. Si eso es lo que uno va a hacer, entonces ¿cómo mejor hacerla? Tanto para uno como para el medio ambiente. ¿Esta casa qué es? Para mí es una solución a una de las crisis que tenemos, que es la crisis del cambio climático. Es una posible solución porque la industria del cemento y de la construcción es el segundo renglón de mayor emisiones de dióxido de carbono, simplemente empezando desde el cemento, y estamos construyendo solo ciudades y países enteros de cemento. Entonces, mientras empezamos a reducir el uso de esos recursos nuevos, mientras menos cemento se compra, mientras menos hierro, mientras menos todo, empezamos a reducir desde la demanda todas esas industrias que son las que mayor polucionan al planeta. Entonces, para mí es una pequeña solución, no es que esto vaya a solucionar el cambio climático, claro que no, pero donde la gente empiece en cada uno de sus pasos a construir una casa diferente, a alimentarse diferente, a moverse diferente, sí empieza a haber un efecto que se multiplica. Esta casa le dicen la casa de llantas, pero es mucho más que una casa de llantas, es una casa de ladrillos reciclados, de madera reciclada, de lámparas recicladas, de lo que se te ocurra, es usar tu imaginación. La estructura de la casa está hecha con llantas. Lo que hacemos es que hacemos una contención dentro de la montaña, tratamos de meternos dentro del paisaje de la montaña. No es que tú llegues a un lugar y voy a aplanar y voy a meterle una casa, sino que te quieres acoplar a lo que tengas alrededor tuyo. Entonces quieres ser parte de esa montaña, no quieres imponerte sobre ella, sino al revés. Y a partir de eso, lo que la montaña te da, mayor fuerza estructural en la casa, te da condiciones térmicas, o sea, la casa se mantiene fresquita cuando hace calor afuera o se mantiene calientica cuando hace frío afuera. Entonces es como una pequeña semilla que se mantiene la temperatura ideal. Usamos botellas de vidrio que se reciclan, que trae luz indirecta y además puedes hacer unos diseños bonitos. Reutilizamos toda la madera que viene de bodegas que tumban en Bogotá, de casas viejas, de todo eso se consigue esos materiales que vienen de demolición, los arreglamos y los usamos para la casa. Entonces básicamente esta casa es cómo construir la casa de tus sueños ayudando a los recursos y al medio ambiente. Y además lo que haces es que mientras menos materiales nuevos compras, más inviertes en mano de obra local, o sea, más ayudas a la economía local. ¿Dónde conociste esta manera de construcción? Bueno, esta técnica ni la casa no la inventamos nosotros. Esto se le inventó un señor que se llama Michael Reynolds y desarrolló una técnica que se llama Earthship. Ellos han ido tecnificando eso. En Estados Unidos encuentras pues barrios enteros como de casas de este estilo y ya se han construido muchas en el mundo. Nosotros incorporamos las técnicas de Earthship, pero también hicimos bastantes variaciones, por decirlo, tropicales, en el sentido tropical de que no tenemos estaciones. Mucho de lo que hacen en las Earthships es para mantener la temperatura cuando llega el invierno. Aquí no necesitamos hacerlo. Entonces, usualmente como que este corredor, esta marquesina estaría separado de la casa para mantener la temperatura ideal de allá. Aquí lo podemos abrir. Nunca hubieran abierto esos pasadizos entre la casa. Hay una cantidad de cosas que por el lugar en donde estamos, por la geografía, las hicimos diferentes. Y surgió cuando haciendo un documental que es parte de lo que hacemos en Guatemala, cubrimos una historia de una escuela hecha de llantas. Le enseñaban a los estudiantes estas técnicas, tanto en la escuela y por fuera de la escuela, y es un proyecto bonito cuando llegó el momento de uno querer hacer su casa y que sea una casa que para uno represente más que solo una casa y 4 paredes. No hay nada más satisfactorio que tú saber que fuiste parte de construir cada parte del piso, la pared de tu casa, que seas parte activa de diseñarla, que te imagines una cosa que dibujes en un papelito y de repente 6 meses después ves que existe y no hay nada más satisfactorio que eso.
Exacto, tú te pasas la mayor parte de tu vida en tu casa y Claro. qué delicia poder decidir dónde va cada cosa cuando es un lujo, no todo el mundo lo puede hacer, pero mientras uno más pueda ser parte de ese proceso, por pequeña o grande que sea la casa, tú puedes ser una parte muy activa y eso es lo que hacemos hoy en día con las otras casas que hacemos para otra gente. Es siempre un proceso muy interactivo con la persona para que sea su casa propia. ¿Tienen alguna combinación con paneles solares? Sí, aquí toda la energía es solar. Y en todas las casas que hemos hecho también son solares. No es que tenga que serlo, la energía y la electricidad es igual como cualquier casa en términos de la instalación, pero a todo el mundo que ha hecho su casa así, pues también quiere hacerlo solar. Entiendo perfectamente el tema de aislamiento de temperaturas por estar como metida en la montaña, pero veo este corredor y veo toda esta ventanería y no dejo de preguntarme si es muy frío de noche en todo caso. De noche estamos así igual. No, es impresionante y yo tenía la misma preocupación y no sabía qué iba a hacer porque normalmente nunca ponen esto así lleno de vidrio en los third ships, nunca ponen esto, por eso es que ahí debería estar cerrado. Entonces yo pensaba que esa misma preocupación tuya. Entonces, ¿qué hice? Aquí en estas rejillas que ven en el piso hay tubos que están conectados entre sí, que están enterrados y salen por la montaña. Entonces dije, bueno, si hace mucho calor por el día, eso, la diferencial de temperatura chupa el aire frío y es como un aire acondicionado natural. Las tejas de la cubierta de llantas, el calor que recibe y lo bota por la noche, combinado con la temperatura que se mantiene allá, esta casa es hirviendo por la noche. Esta casa es deliciosa. Y aún más, digamos, la de la vecina, aún más. Entonces aquí no te da frío. Es al revés, es una súper solución para todas estas casas como en La Calera, en Sopó, que hace frío, no te da frío. Y también por la exposición solar que le das. Entonces todas las casas deberían mirar lo que más puedas hacia el sur, ¿sí? Y entonces ahí es donde tienes mayor exposición solar. Y si usas materiales que manejan como calor pasivo, o sea, todo lo que es ladrillo en el piso, todo lo que es madera, todo eso, la piedra absorbe los rayos del sol y por la noche también lo bota. Mientras más uses ese tipo de materiales, también te ayuda a mantener una buena. ¿Cuánto tiempo te demoraste haciendo esta casa? Esta casa nos demoramos aproximadamente entre año y medio y 2 años en construirla. Digo aproximadamente porque es que hicimos 3 casas en paralelo al mismo tiempo. Entonces esta es la de la vecina de allá y otra por allá. Entonces más o menos si solo contabilizas esta casa sería más o menos entre año y medio y 2 años. ¿Qué permisos y ese tipo de cosas tuviste que pedir para construirla? Porque estabas contando que el techo de llantas no era muy común y no se podía usar para los sismos. Para los permisos se pide una licencia de construcción como cualquier otra casa. Tengo que hacer todos los papeles, tengo que hacer los planos, tengo que pasar todos los mismos papeles. Cuando les digo que nos parte los materiales de sismo resistencia, que son los NSR, entonces ¿qué pasa? Queda a discreción de cada Secretaría de Planeación del municipio o ciudad donde estés. Entonces lo que tienes que hacer es un proceso. Si ellos te quieren decir que no, porque es que no va a pasar con llantas, ya no puedo hacer nada. Entonces tienes que hacer es un proceso como de mire qué chévere, mire lo que se ha hecho antes, mire lo bonito, mire que los planos, mire que no sé qué, mire que desafortunadamente todo lo que se ha hecho en Estados Unidos a nivel de desarrollo no es que se valide aquí automáticamente, porque hay los estudios y eso de que son más sismos resistentes que la construcción tradicional. ¿Por qué? Porque no solo es que no tienes ángulos de 90 grados, entonces cuando llega el sismo y son ondas que van así y que son ondas que van así, no se estrellan. Entonces cuando tienes una esquina en la casa normal, entonces hace... Entonces estas en cambio siguen, porque no hay ángulos de 90 grados. Por más que hagas una casa cuadrada de llantas, no tiene un ángulo de 90 a la larga. Claro. Y la contención que tiene en la montaña le da una resistencia, pero muchísimo mayor, ¿sí? Por lo que está enterrada. Entonces no tienes unas paredes que hacen así, sino que esto está enterrado y se va a mover es con la montaña, ¿sí? Claro. Entonces tiene esas cualidades. Lo que pasa es que por eso te digo, para que nada de eso sea un obstáculo, sí toca hacer como ese proceso, que no es fácil, porque hay pues intereses que se encuentran. Hay los que no quieren que la gente empiece a pensar que quiera construir toda su casa con llantas, porque pues efectivamente yo compro muchísimo menos materiales nuevos, muchísimo menos cemento, muchísimo menos bloques y ladrillos que una casa tradicional. Entonces, ¿qué faltaría para poder hacer eso? Sería
algo que se iba trabajando, pero es lento hacer un proceso con universidad que quiera hacer los estudios, que ejerza las fuerzas sobre unas llantas, un muro de contención de llantas que diga, sí, esto efectivamente es más sismo resistente, probemos eso y ya, y entonces que quede como parte, pero eso requiere tiempo y más que tiempo es plata y voluntad y recursos. ¿Cómo se utilizan los materiales para hacer algo así? ¿Qué toca tener? ¿Cómo es la preparación? ¿Qué materiales hay que usar? ¿Qué tipo de recolección ecológica se hace al momento de construir las casas? Entonces tienes que recolectar muchas llantas. En esta hemos utilizado como unas 25.000 llantas en total. Aquí empezamos, pero ya se acababan. Lo bonito es que la gente empezó a replicarlo. Entonces yo ya no consigo llantas acá porque todo el mundo las está usando para hacer un muro de contención, para hacer escaleras, para hacer algo. Cuando antes al principio las conseguía, ya no. Y se trata de eso. En Bogotá las llantas desafortunadamente sobran y te las regalan. Entonces nunca hemos comprado una llanta, simplemente es ir a recogerla. Tienes y acopias las llantas, unas las dejas enteras, que son las que se vuelven los ladrillos de tu casa. Las llenas de tierra, haces la excavación y la misma tierra que sacas para hacer la excavación es la que metes en la llanta. Después de esas mismas llantas también cortas las llantas para tener una tira de llanta que es la que usas para el tejado. Recolectas botellas de vidrio, entonces restaurantes, bares, amigos, casas, lo que sea, guárdenme las botellas y las vas recolectando. Ahorita hay un proyecto que se llama Banca Alimentos en el pueblo que es muy bonito, donde reciben todo el reciclaje y yo ahora hago trueque con ellos. Ellos me dan todas las botellas que recogen y yo les devuelvo las botellas cortadas. Botellas de plástico tacadas de basura inorgánica, lo que no se puede reciclar, esas las usamos para meter dentro de las paredes y usar menos y menos pañete, mezcla. La madera es de demolición, que cuando tumban una casa, una bodega, vamos y la compramos, la conseguimos, toca quitarle todas las puntillas, tornillos y eso, y arreglarla otra vez, inmunizarla y pintarla, etcétera, pues tinturarla. Del resto tú debes ir a chatarrerías en Bogotá a ver qué encuentras y qué te inventas. Y no hay reglas, pues que encontraste un tubo gigante metálico de no sé quién, pues miremos a ver a dónde entra, cómo se usa. Entonces son los básicos, pero lo bonito es que siempre hay como una flexibilidad para imaginarse cosas. Este trueque que haces con la gente, las llantas de las botellas y todo, ¿hay algo donde uno desde la ciudad pueda apoyar a la gente que está empezando a hacer este tipo de casas, dando las botellas, dando las llantas o dando pues lo que se vaya a reciclar? No sé, digamos, a uno se le rompe un mueble y no sabe qué hacer. Eso está chévere, esta es la idea, pero no la tengo. No tienes como... No, sería chévere uno poder llegar a centralizar algo así, que se convierta en una gran bodega de depósito donde la gente podría llegar y que tenga así, que si tienen un proyecto como que validado que vamos a construir y eso sería buenísimo. Pero no, en este momento sí toca como ir a cada cosa. Deseo que el proveedor de llantas, el proveedor de no sé qué. Lo que más hemos hecho es como en términos de se construye la casa, pero en términos de las otras cosas de la vida de uno también tratar de llevar esa sostenibilidad. Entonces, durante la pandemia también montamos un proyecto que se llama Biomío de agricultura regenerativa. Es de hortalizas no solo orgánicas, sino regenerativas, en donde se le paga mejor la mano de obra campesina a los socios campesinos y se venden esas hortalizas en Bogotá y productos artesanales. Es pensando al nivel local cómo se puede empezar a generar esa economía circular en donde no solo en construcción, sino en agricultura, que obviamente aquí beneficiaría a muchos. Entonces, cómo empezar a poder afectar cada una de esas como áreas donde uno vive. Pero eso sería chévere. Mira que ahí vimos que no estudiaste ni arquitectura ni ingeniería, entonces la construcción de esta casa debió ser un proceso de aprendizaje gigante. Cuéntanos un poco de eso. Aprendió muchas cosas. Esta casa fue como el laboratorio donde hicimos 1.000.000 de errores y después ya hacemos cosas diferentes en las que hacemos, digamos, desde el manejo de la humedad y las aguas, en que uno tiene que hacer un filtro de gravilla bien gordote que está detrás de todas las llantas. Como estas casas son enterradas, tú tienes que manejar el agua necesariamente te va a llegar, entonces tienes que manejarla más. En esta casa se puso un plástico detrás de las llantas y lo ideal es poner un filtro de gravilla así de gordote, y es lo que hacemos. Hicimos un ensayo con los techos de esta casa que son de llantas cortadas. De lo que entendimos, buscamos en internet, no veíamos a alguien que lo hubiera hecho como lo habíamos hecho y fue como un experimento hasta que nos funcionó.
Entonces eso lo hemos ido tecnificando y mejorando. Los ángulos de la casa, todos los techos ahora hoy en día se construyen un poquito, con un poquito más de pendiente. Sí. Simplemente somos como mejores y más eficientes en la manera como de alistar, digamos. Si tú fueras a construir tu casa mañana, entonces diríamos, listo, acopiemos todas las llantas, acopiemos todas las botellas, acopiemos toda la madera, alistémoslo todo primero para que después uno llegue al punto de obra y sea todo más rápido y más efectivo. Un resto de cosas que tú vas aprendiendo en el proceso. En las casas tradicionales te gastas mucho tiempo y plata haciendo un diseño, unos planos arquitectónicos, y después si llegas a querer cambiar algo en el proceso, cambie los planos, invierte más plata en algo que solo queda en papel. En estas casas te puedes como arrepentir y cambiar cosas en el proceso y pues eso es bonito porque es muy difícil uno imaginarse cómo quiero absolutamente cada rincón de mi casa, es muy difícil. Entonces esto te permite empezar a constantemente cambiar, mejorar, que me gustaron estas botellas, que el color, que no sé qué, y puedes empezar a hacer procesos donde se va mejorando. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de construir esta casa en específico? No, pues hay una cantidad de cosas ahí que tú vas aprendiendo, pero todo se aprende. Lo más difícil es como cuando sientes que la embarraste y que no es lo que te imaginabas, no deprimirte y seguir con eso, básicamente cuando dices, uy, no, o muchas veces que sí pasa en muchas casas, que se te acaba la plata. Eso es muy difícil, la verdad. Entonces no estoy dando el mejor ejemplo, pero tienes que empezar pequeño. Tienes que empezar pequeño y después construir más grande sería lo primero que trato de decirle a alguien que quiere hacer su casa. Es como que empecemos con lo que hay, con lo que tenemos, con lo que tiene para gastar y de ahí empecemos a crecer modular y no al revés. No empezar con una cosa gigantesca y además uno está muy contento con muy poquito también. A partir de la construcción de esta casa, mucha gente te ha venido a visitar y hacer entrevistas y hacer alguna documental o algo así, o simplemente somos como segundas o algo así. No, sí han venido varios. Al principio la idea sí es que se comunique y que la gente lo conozca, entonces al principio durante la obra estaba abierta el que quisiera venir y entonces empezamos a contar cuánta gente vino y después ya nos aburrimos porque ya eran más de 3,000 personas que habían venido y ya después de un momento dejamos de contabilizarlo. Teníamos una persona que daba el tour y toda la cosa, no cobrábamos porque la idea era como que se conociera. Después ya es un proceso en donde, bueno, pues ya es mi casa, ya es diferente, ya es que sea algo como con ustedes que tienen un interés real. Hay muchos que venían pues de turismo, válido, pero pues ya cuando si te preocupas si tendiste tu cama y si de pronto llega alguien nada que ver y que la vida, no, pues no, ya es tu casa y ya cambia. Pero la idea sí entonces aprovechar desde el interés como el periódico de ustedes o hasta Reuters y France Press que han venido, que todo es igual de válido para mí porque si hay un interés real, esto puede inspirar a, no sé, a alguien del colegio en que quiero ser arquitecto sostenible o que quiero mi casa así y entonces el efecto puede ser tan grande y tan válido como en distintos medios. Entonces no, sí han venido. Y pues bien, es bienvenido. Sobre las construcciones que hicieron también en Chocó y en Antioquia, cuéntanos un poco de esas otras regiones en las que has construido. Entonces hicimos un proyecto también muy bonito juntando voluntariado corporativo, entonces uniendo tanto la empresa privada, comunidades que se encuentran en áreas de posconflicto y nosotros. Entonces se creó una estrategia donde llegábamos a comunidades que han sido afectadas por la guerra, donde les hace falta infraestructura. Hacemos un proceso con ellos de preguntarles qué quisieran y no solo de qué quisieran que venga y les regalo, sino que ellos tienen que ser parte de y ayudar a construirlo. Y la empresa privada hacía donaciones tanto de materiales y ponía el tiempo de sus empleados. Fuimos al Tolima, en el Cañón de las Hermosas, en Chocó, en Quibdó, en las afueras de Quibdó, y en Antioquia, en San Carlos. Y allá entonces reconstruyó una escuela, se construyeron terrazas de cultivo y se construyó una casa comunitaria. Estos fueron procesos súper bonitos que de repente en un mes, con un rango de 500 personas a 120 en los tres proyectos diferentes, se construye toda una casa, se transforma todo un colegio, se hace todas unas terrazas de cultivo. Entonces fue
Fue una experiencia súper linda donde un equipo local, que son chiguanos que nunca habían trabajado antes en construcción, no habían ni cortado un pedazo de madera, no habían hecho nada de que tenga que ver con construcción sostenible, y ahora ellos eran los profesores, ellos le enseñaban a la comunidad y a los voluntarios corporativos. Que ese equipo local fue el que construyó esta casa, que ya lleva 8 años, ya son los expertos en bioconstrucción. Si quieres construir una casa, más que preguntarme a mí, es hablar con ellos porque son los duros, porque ellos ya físicamente lo llevan haciendo desde los 8 años sin parar. Entonces fueron procesos muy bonitos en donde no solo se construyó con llantas, sino que también se construyó comunidad. Como nos contabas, pues está esta crisis, el cambio climático, está en todas partes y en todas partes siempre se refleja de una manera u otra. Como muchísimos como proyectos como este, ya cada vez más personas encuentran su manera de hacer algún cambio. Y entonces, pues, ¿tú cómo ves eso? ¿Tú sientes que el mundo ya está como integrando cada vez más a este pensamiento ambiental, o sientes que aún hay como mucho trabajo por hacer, o ambas? Hay ambas. Sí, hay cada vez más gente que ve eso, pero al mismo tiempo, y eso es muy bonito y muy importante, pero si no hay un cambio estructural de fondo, que este tipo de soluciones lleguen a ser como masivas y replicables, es muy difícil. Con el ejemplo de esta casa, las llantas no hacen parte de los materiales de sismoresistencia, ¿sí? Permitidos por el gobierno nacional, ¿sí? Entonces tienes el bloque, y tienes el ladrillo, y tienes el hierro, y tienes el concreto, y todos esos son los materiales que deben entrar en la construcción de una casa. Estas casas, para que tú podías pensar, listo, hagamos estas, y que todas las casas de interés social, por decirlo así, pues sería divino. No solo se recicla, sino que te queda una mejor casa, te queda más calientita, más bonita, todo lo que quieras. Pero tiene que haber una voluntad política. Entonces tenemos que no solo decir que nos gusta el medio ambiente, no solo hacer nuestras casas, sino también involucrarnos a nivel tanto político, de quién elegimos, de quién nos manda y cómo pasa, porque si no hay la voluntad política, pues las empresas constructoras van a querer seguir vendiendo cada vez más cemento. Claro. Porque ese es el interés que tienen específicamente, es el objetivo que tienen que cumplir. Entonces también nos toca empujar una cantidad de cambios que vienen de fondo estructurales para que este tipo de cosas puedan pasar. Por ejemplo, hoy, si la guerra en Ucrania, ya no hay ni gas ni petróleo porque Rusia ya no se lo vende, Europa no se lo quiere comprar, y si la solución que ahora están dando es saquemos más petróleo y no metamos más paneles solares, más energía eólica, vamos a ir en las mismas. Y es la solución que se está planteando. Todo el mundo está simplemente sacando más petróleo en este momento. Entonces, si no se aprovechan todo el tiempo, pero sobre todo en estos momentos como claves, tenemos que tener esos cambios de fondo, si no, no va a pasar al ritmo que se tiene que pasar para que sí haya una solución a la crisis. No, pues mira, muchísimas gracias, súper increíble, inspirador todo. Gracias, queridos lectores, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos el próximo mes. Un abrazo.